Hola hermanos, ¿cómo están? Bendiciones, bienvenidos a una nueva transmisión de este programa llamado A través de la Biblia, un programa que hemos realizado con el fin de poder abarcar el contenido bíblico, abarcar todo lo que la Escritura nos enseña y lo hemos hecho de una manera bien práctica, como hemos realizado estas panorámicas bíblicas que nos ayudan bastante a poder entender, a poder comprender el contenido de la palabra de Dios. Así que le doy gracias a Dios por esta bendición que nos da de poder tener este espacio, de poder tener este tiempo dedicado al estudio de la palabra de Dios. Si usted está en sintonía, si es primera vez que está escuchando este programa, le invito a que se sume, a que juntos podamos aprender. Tenemos bastante por recorrer, nos queda bastante por estudiar. Recién llevamos 7 libros de la Biblia, los primeros 7 libros, y nos queda bastante, como les decía, por recorrer. Nos queda bastante por estudiar la palabra de Dios. Siempre la palabra de Dios es una riqueza, siempre la palabra de Dios nos dice, nos enseña, nos dice cosas nuevas. Cada día el Señor nos va enseñando a través de su palabra, y lo más importante, que cada vez podemos conocer más de Dios a través de su palabra. La palabra de Dios es una riqueza, una fuente de conocimiento inagotable. Siempre, en toda época, en todo tiempo, la palabra de Dios tiene que decirnos algo. Y muchas veces ese mismo mensaje que escuchamos tiempo atrás, años atrás, ese mismo mensaje hoy día nos dice algo distinto. Hoy día nos dice algo diferente. Ese mismo mensaje hoy día causa un impacto distinto en nuestra vida. ¿Por qué? Porque vamos viviendo diferentes etapas, vamos viviendo diferentes situaciones que hace que la escritura tome un nuevo sentido para nosotros. Podemos aplicar la escritura de diversas formas. La palabra de Dios es única, la palabra de Dios es una y es inspirada. Y como es inspirada por Dios, tiene esa característica o esa naturaleza, que siempre tiene algo que decirnos. Aunque la hayamos leído muchas veces, aunque como muchos digan, yo conozco o he leído la escritura de tapa a tapa. Lamentablemente eso no nos sirve si creemos conocer todo de lo que la Biblia nos dice. Si estudiamos la escritura de tapa a tapa, no es para poder decir ya la leí, ya sé lo que la escritura dice, sino que estudiar la escritura una y otra vez nos sirve a nosotros, nos capacita y nos da a entender que debemos ser cada día humildes, agradecidos y siempre conscientes de que Dios tiene algo nuevo que decirnos. Si leímos la Biblia tapa a tapa, muy bien, felicitaciones, damos gracias a Dios porque podemos hacerlo. Pero si en esa lectura no hemos recibido nada del Señor en nuestra vida, no hemos podido aplicar lo que la Escritura nos dice, de nada nos sirve. Así que le doy gracias a Dios por este tiempo que nos da, que nos ha permitido tener. Ya van más de 10 programas que hemos realizado en donde hemos estudiado la palabra de Dios, 10 semanas en donde hemos aprendido más. Como les decía, hemos comenzado este viaje, ya hemos realizado las panorámicas bíblicas de los primeros 7 libros, y es una bendición poder hacerlo porque cada día vamos aprendiendo cosas nuevas, algún dato histórico, algún tema doctrinal, algún tema importante que abarcan estos libros y que nos ha servido a nosotros, nos han sido de herramientas para nosotros poder entender mejor el mensaje de la Escritura. El día de hoy vamos a estudiar la panorámica del libro de Ruth. Ese será nuestro estudio del día de hoy. Y antes de comenzar, antes que todo, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos sea asistiendo y nos sea acompañando en este tiempo de estudio de su palabra. Gracias te damos, Señor, por esta bendición, esta bella oportunidad que nos da nuevamente, Señor, de estar reunidos, Señor, a través de este medio para estudiar su palabra, Señor. Queremos que cada uno de nosotros podamos aprender, que cada uno de nosotros juntos podamos aprender más de tu palabra, Señor, que aquellos que se están sumando a la sintonía, Señor, que puedan encontrar en este tiempo, en este espacio, un tiempo de bendición, un espacio de estudio de tu palabra, de reflexión de tu palabra, y lo más importante, un espacio en donde podamos conocerte más a ti, Señor. Un espacio en donde podamos profundizar, Señor, más en tu palabra, Señor, y que podamos recibir
lo que tú nos quieres enseñar el día de hoy, Señor. Que este programa sea de bendición para cada uno de mis hermanos y hermanas que está escuchando, que está atento, Señor, y aquellos que se están sumando también, bendígales en gran manera, Señor. Que como siempre hemos dicho, que esto no solamente sea un conocimiento intelectual, sino que sea una riqueza y un alimento espiritual para cada uno de nosotros, Señor. Todo esto se lo pedimos y se lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les sea bendiciendo, hermanos. Comenzamos entonces el estudio del día de hoy, estudiando el libro de Ruth. El programa anterior hablamos acerca del periodo de los jueces, un periodo oscuro, un periodo triste, un periodo desastroso en la historia del pueblo de Israel. El libro de Ruth podríamos decir que es un paréntesis en la historia del pueblo de Israel porque el libro de Ruth no avanza en la historia, sino que Ruth, la historia de Ruth, el contexto histórico en el que se desenvuelve la historia de Ruth es el periodo de los jueces. Lo mencionamos en el programa anterior. Dijimos que Ruth se encuentra, o la historia de Ruth, lo que nos narra este libro, está ambientado en el tiempo de los jueces. Por lo tanto, no avanza en la historia. Pero aquí el libro de Ruth nos habla acerca de una historia muy hermosa, una historia muy bella acerca de mujeres, ¿ya? De mujeres piadosas en un tiempo donde la piedad, donde la rectitud, bueno, como lo estudiamos el programa anterior, no abundaba. No abundaba la presencia de hombres piadosos o mujeres piadosas, temerosos de Dios. En cambio acá, como les decía, como Ruth es un paréntesis, nos deja ver esta historia ya llena de amor y una historia que nos da una gran enseñanza a cada uno de nosotros y que está ambientada, como les decía, en este periodo muy oscuro de la historia del pueblo de Israel. En cuanto al autor del libro de Ruth, el libro no menciona su autor. ¿Ya? Al igual que Jueces, el libro no menciona su autor, por lo tanto podríamos decir que es un libro anónimo en su autoría. Sin embargo, la tradición judía, el Talmud judío, como lo mencionamos también en el programa anterior, le atribuye este libro, le atribuye esta paternidad al profeta Samuel, al igual que el libro de Jueces. ¿Por qué? Porque él vivió en los tiempos de los jueces. Lo mencionamos también que Samuel fue un juez también. Y dice la escritura que él juzgó durante todos los años de su vida. Juzgó a Israel. Cumplió esta labor de líder en el pueblo de Israel. En un tiempo en donde ya no había un líder que unificara al pueblo como lo hizo Moisés o como lo hizo Josué, sino que juzgaba sobre ciertos territorios. Ya estos líderes juzgaban sobre ciertos territorios, administraban ciertos territorios y resolvían las problemáticas que vivían algunas tribus de Israel, como lo fue dar libertad a algunas de las tribus de Israel que estaban siendo oprimidas por pueblos enemigos, por pueblos vecinos, extranjeros que estaban haciendo de Israel, de las tribus de Israel, un pueblo esclavo. Hacer los servidores de ellos y obviamente hacerles recordar el tiempo que ellos vivieron o sus antepasados vivieron estando en Egipto, cuando eran esclavos y servían a Faraón. Veíamos también en el programa anterior que esta situación era a causa de la desobediencia, a causa de la incredulidad, a causa del olvido que mostraba el pueblo de Israel en cuanto a la ley, en cuanto al temor de Dios. Entonces vemos que los líderes, los jueces, cumplían esta labor de traer libertad y obviamente eran levantados, ya estos líderes surgían en base al clamor del pueblo de Israel y en respuesta divina para que el pueblo fuese libertado. En este tiempo es ambientada la historia de el libro de Ruth y posiblemente, al igual que el profeta Samuel fue su escritor.
aunque se ha propuesto el nombre del profeta Natán como otro posible autor, ya que él también escribió una crónica acerca de los hechos de David, y eso lo vemos en primero de Crónicas capítulo 29, versículo 29, que se nos habla que este profeta Natán también escribió acerca del rey David. Entonces también vemos que ahí tenemos podríamos decir, un posible candidato también a que haya sido escritor de este libro, ¿ya? Pudo también haber sido él. Sin embargo, la tradición se lo atribuye fuertemente al profeta Samuel. También ha mencionado a la misma Noemí como una posible autora, en este caso, de este libro, del libro de Ruth. Pero como les decía, la tradición judía le atribuye fuertemente al profeta Samuel la paternidad del libro de Ruth. Y nosotros también nos aferramos a esta postura más conservadora acerca de la paternidad del libro de Ruth. Puesto que David es mencionado al aclarar el libro, al acabar, perdón, el libro, se entiende que no pudo haber sido escrito antes de su tiempo, ¿ya? No se pudo escribir antes del periodo del reinado de David, ¿ya? Porque se menciona en él. El último versículo se nos menciona acerca del rey David. Samuel, por lo tanto, pudo haber provisto este libro como registro del linaje del rey ascendente. Recuerden que el profeta Samuel es un personaje muy importante dentro de la historia del pueblo de Israel, porque es un personaje que une el tiempo de la teocracia, que se vive desde el tiempo de Moisés, obviamente, Josué y los jueces, que es un tiempo en donde el gobierno es directamente divino, una teocracia. Es el puente, es la transición, es un personaje de transición desde la teocracia hacia la monarquía. Por eso que Samuel es un profeta o un personaje muy importante dentro de la historia bíblica. Y como es un personaje muy importante, un hombre muy importante en la historia del Antiguo Testamento, se le reconoce a él como el posible autor, el más probable autor de estos libros, Jueces y Ruth. Y vamos a ver más adelante, los libros también se le atribuyen a él, pero vamos a ver ciertas razones también o ciertos argumentos que nos hablan acerca de la paternidad de los libros de primero y segundo de Samuel, que también se le atribuye en gran parte al profeta Samuel. En cuanto a la fecha, podemos decir que fue escrito, como hemos dicho, antes o poco después de que se haya comenzado el reinado, se haya comenzado el reinado perdón, el rey David, y es decir, el profeta David, el rey David. Ya que el texto hace referencia a David en el capítulo 4, versículo 17 al 22, lo más probable es que el libro se haya escrito poco antes o durante del reinado del rey David, ¿ya? Del 1010, del 1011 al 970 antes de Cristo. Como se menciona el rey David, entonces lo más probable que haya sido escrito este libro poco antes que él haya ascendido al trono o poco después que él ya haya ascendido al trono. Y este libro sería como ese registro que nos habla acerca de la genealogía del rey David. Entonces aquí también vemos un punto muy importante o la importancia que tiene este libro, porque aquí registra también la genealogía, la ascendencia del rey David, que obviamente es el rey modelo o el verdadero rey de Israel, al único que se le reconoce como el rey de Israel. Si bien Saúl fue el primer rey y Salomón también fue posterior rey, fue el posterior rey al rey David, aún así se le reconoce solamente al rey David como el rey de Israel. Entonces es un punto muy importante o es un, un punto a favor de este libro, ¿ya? Es un punto muy importante que se menciona en este libro, o la importancia que tiene este libro para también la historia misma del pueblo de Israel, que es que se menciona la ascendencia del rey David. Si hubiese sido posterior al reinado de David, es decir, en tiempos del rey Salomón, como algunos lo han sugerido, el autor hubiese descrito una genealogía en donde se mencione a Salomón. Muchos han dicho también que este libro
pudo haber sido escrito posterior al reinado del rey David. Sin embargo, si hubiese sido posterior al reinado del rey David, se hubiese mencionado en aquella genealogía a una persona tan importante como fue el rey Salomón también, que fue el hijo del rey David. Sin embargo, no se hace mención alguna. Por lo tanto, se cree firmemente que este libro fue escrito durante poco antes del reinado del rey David y poco después de su reinado o durante su reinado. Así que ahí tenemos una fecha más o menos cercana al 1010 hasta el 970 antes de Cristo. En el 970 quien toma el trono es el rey Salomón, del 970 al 930. ¿Ya? Recuerden que la escritura menciona un periodo de reinado para cada uno de los reyes, Saúl, David y Salomón, un periodo de reinado de 40 años cada uno. ¿Ya? Un periodo de 120 años de monarquía unificada, donde el reino de Israel era un reino unificado, un solo reino. Del 930 en adelante, cuando termina el reinado del rey Salomón, de ahí en adelante el reino se divide. De ahí en adelante el reino no es uno solo, sino que se divide en lo que es el reino del norte y el reino del sur, el reino de Israel, Efraín, o el reino y el reino de Judá. Entonces eh, vemos que el libro de Ruth es un libro importante porque nos da ese nexo, ¿ya? Perdón, podríamos decir, ese antecedente, esa es la palabra que quería utilizar, el antecedente de un monarca muy importante como lo fue el rey David, ¿ya? No, 1010 aproximadamente al 970 antes de Cristo, la fecha de escritura y autor el profeta Samuel. En cuanto a su tema, el tema de este libro es el amor redentor y se expresa muy claramente en la palabra o en el término pariente redentor. Y eso lo vamos a ver más adelante, este concepto acerca del pariente redentor. Pero el tema es el amor redentor. En cuanto al propósito, el libro fue escrito para mostrar la vida de personas piadosas en un tiempo oscuro de la historia de Israel, lo que mencionamos anteriormente, ¿cierto? Manifiesta un oasis de fidelidad, lealtad y amor en una era marcada por la idolatría y la infidelidad. Entonces, como les decía al comienzo del estudio, esta historia, esta bella historia de amor, de lealtad, de fidelidad, como hemos mencionado, se está ambientada en un tiempo oscuro, en un tiempo de idolatría, de olvido de la ley, de absolutamente nada de temor de Dios. Y en este tiempo está ambientada esta historia tan bella, tan hermosa, como lo es la historia de Ruth y Noemí. También demuestra cómo los propósitos divinos son llevados a cabo mediante actos que solo expresan la soberanía de Dios. Y una de las características más importantes de este libro es que nos muestra cómo en un tiempo de idolatría, en un tiempo en donde el pueblo de Israel se había olvidado de Dios, había perdido el temor a Dios, vemos cómo a través de la vida de una mujer que es extranjera, podemos ver un ejemplo de vida de rectitud, de piedad, de fidelidad, de lealtad. Aquí vemos los actos soberanos de Dios. Aquí no se habla, en el libro de Ruth no se habla de, de la piedad, solamente se pudiese haber enfocado en Noemí, que pertenecía al pueblo de Dios, sino que se habla de Ruth, una mujer moabita, una mujer que pertenecía a un pueblo que era enemigo del pueblo de Dios y que en muchas ocasiones sometió al pueblo de Israel a servidumbre. El capítulo 3 del libro de Jueces nos habla que en una ocasión Moab subyugó a Israel durante 18 años, en este periodo conocido como el periodo de los jueces. Entonces aquí vemos la soberanía de Dios, cómo Dios actúa.
y cómo a través de esta mujer nos da un ejemplo y le da un ejemplo a Israel de cómo esta mujer que no pertenecía al pueblo de Dios, que no era parte del linaje del pueblo de Dios, da una lección de piedad, una lección de justicia, una lección de lealtad, de fidelidad, una lección de temor de Dios, lecciones de cómo ellos debían comportarse. Entonces, aquí vemos la soberanía de Dios y el libro nos da a entender cómo esta mujer, no siendo del pueblo de Dios, no perteneciendo al pueblo de Dios, vemos cómo esta mujer refleja lo que el pueblo de Dios debiese ser, cómo los hombres y las mujeres debiesen ser. Y obviamente aquí vemos en el libro que esta mujer se convierte en una mujer muy importante dentro de la historia porque llega a ser parte, pasa a ser parte, a formar parte de lo que es la genealogía de hombres importantes dentro de la historia de Israel, como lo fue el rey David, pero posteriormente como lo fue el mismo Mesías. Ruth está inserta en la genealogía a pesar de no ser israelita de sangre, a pesar de no pertenecer, no ser del pueblo del pacto, aún así es insertada en el pueblo de Dios, pero aparte de ser insertada en el pueblo de Dios, se convierte en una persona importante porque a través de su línea, ya, a través de su descendencia, vendría el Mesías. Entonces aquí vemos un acto soberano de parte de Dios. Vemos la soberanía de Dios en un tiempo que predominaba la ley. Vemos en este acto soberano la gracia y la misericordia de Dios extendida a una mujer extranjera, moabita, que pertenecía a un pueblo enemigo de los israelitas, pero que vemos que ella refleja claramente una vida de piedad y justicia en un tiempo en donde no existía ni la piedad ni la justicia, sino que cada uno hacía, como dice el libro de Jueces al final, cada uno hacía como bien le parecía. Versículos claves tenemos a Ruth capítulo 1, versículo 16. Dice así, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Es como parecida a las palabras, bueno, esto es un texto muy conocido, ¿cierto? Pero parecida a las palabras que Eliseo le dice a Elías, ¿cierto? Donde quiera que tú vayas, yo iré contigo. Aquí vemos un reflejo ya de lo que hablábamos anteriormente, lo que mencionamos. Vemos una actitud de lealtad de esta mujer, de Ruth, hacia su suegra Noemí, de lealtad, de amor. Ruth capítulo 3, versículo 9. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres mi pariente cercano. Aquí vemos otra mención acerca del pariente cercano o el pariente redentor, que lo vamos a tocar más adelante. Pero aquí este versículo nos habla acerca de esa relación que existía entre la familia de Noemí con Boaz, que es un personaje también importante dentro de esta breve historia que se nos presenta en este libro. Y Ruth capítulo 4 versículo 17 dice, y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Entonces, como también lo mencionamos, Ruth se convierte en una mujer muy importante porque su descendencia se transforma en en familia, ¿ya? De quien, o padre, abuelo, padre de quien fuese el, el rey David. Y posteriormente, desde de la línea de David hacia adelante, viene el Mesías. Entonces aquí vemos estos versículos que son clave. La declaración de Ruth, donde quiera que tú vayas, yo iré, donde quiera que tú vivieres, yo viviré, tu Dios será mi Dios. ¿Ya? La relación que existía y que da sentido al tema de este libro, esa relación que existía entre la familia de Noemí, Ruth, con Booz. Y también estos versículos finales que nos habla acerca de la importancia, vemos ahí como conclusión la importancia de esta historia, ¿ya?
que aparte también de la fidelidad, de la lealtad, de la vida piadosa que estas mujeres llevaban, la vida de esta mujer llamada Ruth y su suegra Noemí, ellos también son son personajes, son personas importantes dentro de la historia, como les decía, del pueblo de Israel, porque son antepasados de quien fuese el rey David, y posteriormente vemos que es muy importante este dato para la historia bíblica, porque esto nos conecta directamente con el ministerio de Jesucristo más adelante. Ahora, en cuanto al bosquejo de este libro, ¿cómo nosotros vamos a bosquejar? ¿Cómo nosotros podemos dividir el libro de Ruth? Y lo podemos dividir de una forma muy sencilla, capítulo por capítulo. ¿Por qué? Porque el libro de Ruth es un libro muy corto. El libro de Ruth, la historia, es una historia que se nos narra y que es muy breve. Ya no se extiende, no es extenso como el libro de Jueces ni los libros que hemos visto anteriormente, sino que es un libro que consta de 4 capítulos. ¿Y cómo vamos a dividir nuestro libro entonces? El libro de Ruth lo vamos a dividir en 4 partes, ¿ya? Y cada parte comprende un capítulo del libro. En primer lugar tenemos la decisión de Ruth de seguir a Noemí, capítulo 1. El capítulo 2 nos habla de la fidelidad de Ruth para con Noemí. El capítulo 3 nos habla acerca de la demanda de Ruth sobre Booz, este pariente redentor. Y el capítulo 4 nos habla acerca de la redención de Ruth por Booz. Entonces tenemos nuestro bosquejo ya realizado. 4 partes, 4 capítulos. Los voy a mencionar nuevamente para todos aquellos que están tomando ahí nota, aquellos que están anotando estos puntos bien importantes de estos libros que estamos estudiando. Primer capítulo, la decisión de Ruth de seguir a Noemí. Segundo capítulo, o segunda parte, la fidelidad de Ruth para con Noemí. Tercera parte, capítulo 3, la demanda de Ruth por Booz. Y parte 4, capítulo 4, la redención de Ruth por Booz. Así es como vamos a estructurar nuestro libro. En primer lugar tenemos la decisión de Ruth de seguir a Noemí, el capítulo 1. Los primeros versículos se nos menciona que hubo un hambre en Israel. Y esto es un indicador muy claro de un periodo que estaba viviendo el pueblo de Israel como consecuencia, un periodo de hambre como consecuencia de su pecado. Deuteronomio capítulo 11, versículos 13 y 17 menciona que una de las bendiciones que era el obedecer a Dios, una de las consecuencias de obedecer, de cumplir con la ley de Dios, cumplir con los mandamientos de Dios, era que la tierra daría su fruto. La tierra daría su fruto, las lluvias vendrían en el tiempo indicado, todo estaría bien. Tendrían cosechas abundantes, no habría ningún problema. En cambio, si ellos desobedecían la ley de Dios, se olvidaban de Dios, si iban en pos de otros dioses, ¿cuál serían las consecuencias? Que la tierra ya no daría su fruto, que las lluvias no habría lluvia sobre la tierra, ¿ya? Y lo más importante en estos territorios, que son territorios más desérticos, como es el territorio de Israel, ya rodeado por desierto, es que la lluvia es la fuente de vida. Sin lluvia no hay cosechas, sin lluvia la tierra no daría su fruto, sin lluvia, sin agua, es imposible que la vida prospere. Entonces, una de las consecuencias claras de que el pueblo estaba viviendo un periodo de apostasía, como lo mencionamos en el libro, en el programa anterior, en el libro de Jueces, era que el pueblo de Israel bueno, una clara evidencia de este periodo de apostasía, de idolatría, de olvidarse de la ley de Dios, era que la tierra ya no daría su fruto, por lo tanto la lluvia, en este caso, no caería sobre la tierra. Entonces, vemos que el periodo de hambre se debe al estado pecaminoso mismo del pueblo de Israel. Ellos mismos propiciaron a que la tierra no diera su fruto, que ellos no fuesen bendecidos con el fruto de la tierra. El cielo se cerró para el pueblo de Israel, las lluvias no caerían más y hubo hambre en la tierra. Y eso es lo que nos habla los primeros versículos del libro de Ruth. Noemí y su familia se establecen en Moab, entonces a causa del hambre. Sus 2 hijos toman mujeres moabitas y aquí vemos
algo que ellos no tenían que hacer. Ellos vivían en Judá, ellos vivían en el, podríamos decir, al lado sur de lo que era el territorio de Israel, pero ellos, a causa del hambre, se movieron hacia Moab, ¿ya? Escapando del hambre. Y tomaron sus hijos, el hijo de Elimelech, si creo que estoy diciéndolo, estoy mencionándolo bien, estoy pronunciando bien el nombre del esposo de Noemí, Elimelech. Sus hijos tomaron mujeres moabitas como esposas. Y eso en Deuteronomio 7, capítulo 3 y 23, 3 estaba prohibido por la ley. Cuando, cuando los israelitas se asentaran en Canaán, ellos no tenían que tomar mujeres para sí, ni emparentarse, ni familiarizarse con los cananeos, ni con ninguna nación extranjera. ¿Ya? Con ninguna nación extranjera. Ahora, los hijos de Elimelech y de Noemí fueron a Moab y se emparentaron con mujeres moabitas. El tiempo que estuvieron en aquel lugar fue un periodo aproximado de 10 años, dice el texto. Entonces, obviamente que se fueron a vivir un largo tiempo a Moab. ¿Ya? Lo más probable es que este tiempo hayan surgido líderes, jueces, ya que liberaron al pueblo de Israel, a las tribus que estaban siendo oprimidas en aquel entonces, ya por alguna nación extranjera, se hayan levantado para libertar a este pueblo. Pero Noemí y su familia estuvo un periodo de 10 años aproximadamente fuera de Israel, en Moab. Entonces, cuando cesa esa hambre, lo más probable es porque los jueces que se hayan levantado, que hayan surgido, pudieron librar, pudieron establecer la paz en este periodo, eh, eh, perdón, pudieron establecer la paz durante un periodo de tiempo y obviamente la tierra volvió a dar su fruto, las cosechas volvieron a ser fructíferas. ¿Por qué? Porque cuando se levantaba el juez, porque era la respuesta de Dios al clamor y al arrepentimiento del pueblo de Israel. Entonces vemos que nuevamente ellos pueden trabajar la tierra y pueden tener buenos resultados. A los 10 años que Noemí y su familia se van, vuelven a Judá. Sin embargo, durante este tiempo que ellos estuvieron en Moab, Elimelech, el esposo de Noemí, muere y también mueren sus dos hijos. Por lo tanto, quedaron solamente Noemí y sus dos nueras, sus dos yernas. Entonces, aquí el texto nos dice que Noemí y su nuera, que habían quedado viudas, al saber que ya no había hambruna en Israel, deciden volver. Pero solamente Ruth se queda con Noemí. Noemí les dice a sus nueras, a Orfa y a Ruth, eh, ya no tengo hijos, ustedes no tienen ninguna obligación de quedarse conmigo, y si yo tuviese hijos a esta edad, ya ustedes no van a esperar a que ellos crezcan para casarse con ellos nuevamente, eh, casarse con ellos. Entonces, Noemí despide a sus yernas y les dice, vuelvan con su familia, vuelvan a sus hogares, hagan su vida nuevamente, podríamos decirlo así. Quedarse viuda ya no era fácil para las mujeres, ya no era fácil volver a hacer sus vidas, ya. Pero Noemí no tenía ninguna otra opción, no tenía nada que ofrecerles. Entonces las despide y les dice, vuelvan con sus familias por último. Pero aquí vemos que Ruth, ella decide quedarse con Noemí. Vemos que aquí comenzamos a ver estas actitudes, estas características de cómo era Ruth, ¿ya? Que decide quedarse con su suegra, y deciden quedarse juntas en un acto de amor, de lealtad, de fidelidad. Y aquí es donde vemos esa famosa frase que ella le dice, ya que expresa a Noemí, diciéndole, donde quiera que tú vayas, yo iré, donde quiera que tú vivas, yo viviré, no te voy a dejar, tu Dios será, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Entonces vemos que de aquí en adelante la historia continúa, ya
con Ruth y Noemí. Entonces, eso nos presenta el primer capítulo. Vuelvo a decir, los moabitas no eran un pueblo perteneciente eh, al pueblo de Dios, ya eran pueblo enemigo. Ahora, el surgimiento de los moabitas, o cuando nace este pueblo, nace en circunstancias que ustedes conocen muy bien, pero quizás no han tomado nota de algún detalle. Cuando Sodoma y Gomorra son destruidas, solamente Lot y sus hijas se salvan, ¿cierto? Recuerden que la mujer de Lot miró hacia atrás y se convierte en una estatua de sal. Las hijas de Lot, teniendo mucho temor de que ellas solamente se hayan salvado y pensando que eran los únicos hombres en la tierra, lo más probable es que pensaban aquello o que realmente se habían quedado solos y que no había nadie alrededor de ella. eh, Tuvieron miedo y además que eh, querían perpetuar su familia, en este caso perpetuar el nombre o la descendencia de su padre, ¿ya? ¿Y cuál fue la decisión en que ella embriagaron a su papá, a Lot? Y cada noche cometieron una relación o tuvieron una relación incestuosa con su padre. Emborracharon a Lot, una se acostó con su padre y a la noche siguiente la otra hija se acuesta con su padre también y ellas concibieron de su padre, ¿ya? Como consecuencia de esta relación incestuosa. Y ahí vemos, obviamente, claramente vemos la, la influencia que tenía también estas ciudades pecaminosas que se caracterizaron por ser ciudades pecaminosas por algo, por eso fueron destruidas por parte de Dios. Vemos esa influencia en la vida de estas mujeres, ya en la vida de las hijas de Lot, que al tener miedo, al estar confundidas, la solución, la solución a ello fue cometer este acto vergonzoso, incestuoso con su padre de emborracharlo, de engañarlo, de acostarse con él. De esa relación nacen los hijos conocidos como Moab y Ben-Admi. Moab, de ahí vienen los moabitas, y del hijo Ben-Admi, Admi, vienen los amonitas. Y los moabitas, como les dije, capítulo 3 nos menciona, de Jueces, nos menciona que subyugaron a Israel hubo un periodo de 18 años que ellos subyugaron, sometieron a Israel como esclavos, como un pueblo de servidumbre. También, cuando ellos estuvieron en el desierto, también el rey de Moab le jugó, estuvo ideando planes para poder vencer a Israel, para poder atacar a Israel, para poder hacer caer a Israel. De hecho, lo logró en una ocasión. Contrató también al profeta Balaam. Vemos que Moab siempre estuvo ahí como una espina para los israelitas. Fueron enemigos, ¿ya? Pareciera que en este tiempo que Noemi y su familia se van a Moab, pareciera que ahí están viviendo un tiempo de paz, ¿ya? Un tiempo de aparente paz entre estas dos naciones, Israel o las tribus de Israel que estaban ahí asentadas en Canaán y la nación o el pueblo de Moab. Y los amonitas también fueron un pueblo que incentivaron también a Israel a la idolatría, específicamente al culto a Moloch. Y el culto a Moloch significaba el sacrificio humano, es decir, y específicamente el sacrificio de los niños a este dios Moloch. Entonces vemos que esa relación incestuosa de las hijas de Lot con Lot dio a luz estos hijos, Moab y Ben-Admi, que fueron los moabitas y amonitas, que a su vez fueron pueblos enemigos que hostigaron a Israel, hostigaron a las tribus de Israel, subyugaron a Israel, incentivaron a Israel al pecado, a la idolatría.
Entonces vemos que el contexto histórico, podríamos decir, de estas naciones tiene mucho que decirnos, ¿ya? Cómo nacen estas naciones y cómo se van desarrollando a lo largo de la historia del pueblo de Israel y qué fueron o qué representaron estas naciones, Moab, los amonitas, para Israel. Y Ruth era moabita. Ruth era moabita. Por eso que mencionábamos que el libro de Ruth se propone también mostrar los actos soberanos de Dios. Porque una moabita que llegue a formar parte de la línea sanguínea o la línea real del rey David, ¿cierto? Que fuese un antepasado del rey David y obviamente que entre la genealogía del Mesías, vemos que es un acto solamente que muestra la soberanía de Dios, la gracia y la misericordia de Dios. El capítulo 2 nos habla acerca de la fidelidad de Ruth para con Noemí. Ruth espiga en los campos de Booz, ella recoge lo sobrante como estaba permitido a los pobres. Luego que ellos vuelven a Israel, o sea, vuelven, a ellos me refiero solamente a ellas, más que nada a Noemí y a Ruth, ellas comienzan a trabajar, y en este caso Ruth, porque Noemí yo creo que ya era una mujer ya de entrada en edad, lo más probablemente anciana, entonces Ruth comienza a buscar la forma de poder sustentarse, y ella va a recoger del rastrojo, de lo que quedaban de las cosechas, ¿ya? Y Ruth espiga en los campos de Booz, ¿ya? Aquí aparece este personaje importante dentro de la historia, Booz. Es beneficiada por Booz y le permite llevar mucho más. Entonces, vemos que Vos ve a esta mujer y les pregunta a uno de sus servidores quién es, y ella les dicen, ya, le dan la noticia que ella es Ruth, no era de Noemí, que vino, eh, está acompañando a Noemí, vive con Noemí y que es una mujer piadosa, es una mujer recta. Entonces vemos que ya Ruth tenía una buena, podríamos decir, una buena reputación. Al igual que vos era un hombre muy respetado porque era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre que hacía buenas obras, era un hombre bueno y era reconocido por su pueblo, era reconocido por aquellos que le rodeaban como un buen hombre, ¿ya? Entonces, vos mira con agrado a Ruth también y le permite llevar más de lo que ella a lo mejor pudo haber recogido, rastrojeado, ya lo que pudo haber recogido en aquella labor, ¿ya? Entonces, vos permite que ella recoja más, halló gracia ante los ojos de vos. Cuando Ruth vuelve a contarle, vuelve con Noemí porque estuvo todo el día rastrojeando, todo el día trabajando, lo que ella hace es contarle a Noemí acerca de vos, a contarle de lo que ella estuvo haciendo. Y aquí vemos que Noemí se alegra de esta situación, porque aquí Noemí le cuenta a Ruth que vos es un pariente cercano de ellas. ¿Ya? Es un pariente cercano, era un pariente cercano de la familia de Elimelech, del esposo de Noemí. Y dentro de las tradiciones o de la ley, más que nada, no de las tradiciones, sino que de la ley mosaica, estaba establecido que un pariente cercano podría redimir a una familia, podría redimir a un pariente, podía redimir a una persona que se encontraba en ciertas condiciones. Y en la condición que Noemí y Ruth se encontraban, eran las condiciones propicias para que vos las redimieras. Ahora, ¿a qué me estoy refiriendo? Ahora me estoy refiriendo a lo que mencionamos al principio, a la labor del pariente redentor o el pariente cercano. Al contarle Ruth a su suegra lo que había sucedido, Noemí se alegra ya que vos es su pariente cercano, quien podría redimirlas. Levítico capítulo 25, versículo 47 y 49 nos da información acerca de lo que era el pariente redentor. El capítulo 3, sígame el hilo porque no quiero que lo pierda porque vamos a hablar del pariente redentor. El capítulo 3 nos habla acerca de Ruth que reclama a vos ese derecho, ¿ya? Acerca del pariente redentor.
Y vos acepta esta petición de Ruth, que obviamente Noemí la preparó y le dijo qué es lo que tenía que hacer, y vos acepta el ser quien redimiera a Noemí y a Ruth. Sin embargo, existía otro pariente que era más cercano, más directo a Noemí, ya en este caso era más directo a Elimelech, su difunto marido, ya que tenía que hacer esta labor de pariente redentor, ya. Después estaba Booz, ya como pariente también de Noemi, pero había una persona que tenía que cumplir con esta labor, si es que esa persona aceptaba redimir a Noemi. Ahora, ¿qué es el pariente redentor? ¿Qué es el pariente redentor o el pariente más cercano? El pariente redentor era el pariente más cercano al padre de la familia. Sus deberes eran, dentro de los deberes que, que el pariente redentor eh, debía cumplir, estaban el matrimonio levirático. ¿Qué significa esto? Si un miembro de la familia moría sin un heredero, o sea, sin tener hijos, sin tener descendencia, el pariente cercano se casaba con la viuda dándole el apellido del difunto y engendraba un hijo en nombre de su pariente muerto. Eso lo vemos en Deuteronomio capítulo 25, versículo 5, Génesis capítulo 38, versículo 8 y obviamente aquí Ruth 3, 4. Entonces vemos que una de las características o uno de los deberes que tenía que cumplir el pariente cercano, que si aceptaba obviamente esta persona, era poder tomar como esposa a la mujer ya, de su pariente que había fallecido. ¿Ya? Por ejemplo, si una mujer se casaba, ya tenía su esposo y ese esposo moría, había un pariente cercano que podía casarse con la mujer de aquel que había fallecido y tener descendencia, ya formar una familia, pero todos esos hijos podríamos decir que simbólicamente iban a ser hijos del difunto, ¿ya? No de la persona, no de aquel pariente cercano que realmente es el padre biológico. Entonces, una de esas labores que cumplía el pariente cercano, el pariente redentor, era asumir esa responsabilidad para que el honor del que había fallecido siguiera vigente, que el nombre, en este caso el nombre o el apellido del que había fallecido permaneciera en pie, permaneciera con vida. ¿Ya? En este caso, el pariente cercano que podría ser, por ejemplo, un tío del fallecido, un hermano del fallecido. Entonces, en este caso, este pariente engendraba, ¿ya? Engendraba un hijo y ese hijo obtenía todos los beneficios como, como hijo legítimo del que había fallecido. Entonces, esa era una de las labores del pariente redentor. También estaba el rescate de propiedad familiar. El pariente redime la tierra vendida a causa de la pobreza. En Levítico 25:25, Jeremías 32:4 al 15. Había también muchas personas que vendían sus heredades, sus terrenos, sus tierras, ¿ya? Y que este era el caso de Noemí. Noemí no tenía cómo trabajar, Noemí no tenía cómo poder sacar adelante, podríamos decir, su hogar, ya que eran mujeres viudas. No tenían otra opción que trabajar ellas, pero ella podría vender esa heredad para, obviamente, lo más probable para tener un dinero, ¿ya? Pero al vender esa propiedad, ellas no tendrían dónde vivir. Al no tener un hombre de familia que las cuidara, un hombre de familia que trabajara y que diera el sustento, ellas lo más probable es que Noemí tendría que haber vendido su tierra, ¿ya? Y con eso poder vivir un tiempo más. Porque eh, quién podría salvarlas de esa situación, ya tenía que ser el pariente cercano.
Ningún otro hombre se iba a casar con ella. En este caso, Noemí ya era anciana. Ruth, en este caso, nadie se casaría con ella no siendo el pariente cercano. Tenía que ser el pariente cercano y ella podría darle la estabilidad o él podría darle ya esa continuidad a su familia. En este caso, este era el caso podemos decir que este era el caso de Noemí, que ella iba a vender su heredad y la única persona que podía salvarla de esa situación era el pariente cercano. Y vos era el pariente cercano. Ahora, vos iba a redimir a Noemí y a Ruth, ¿ya? En este caso, la forma era comprando su heredad, su tierra, y tomando como esposa a Ruth, porque Noemí obviamente ya era anciana. Entonces, ese derecho es cedido a Ruth, que era la esposa del hijo de Noemí. Entonces, vos es quien redime a Noemí. O sea, compra la heredad para que esta heredad, esta tierra, este terreno, esta herencia, podríamos decir, no fuese vendida a otra persona. ¿Ya? No fuese vendida a otra persona. Entonces, vos lo que vas a hacer es redimir a Noemí en este caso, comprando la heredad y tomando como esposa a Ruth. Y ahí se transforma también como en un matrimonio levirático, en donde Booz toma el lugar del difunto esposo de Ruth. Entonces, eso es lo que significa ser un pariente redentor, porque asume responsabilidades de quien no pudo cumplir con esas responsabilidades, porque obviamente, en este caso, el esposo de Ruth falleció. Otra de las características del pariente redentor es que podía redimir a un familiar de la esclavitud si una persona que era esclavizada o era vendido como esclavo o tuvo que hacerse esclavo para poder pagar una deuda, ¿ya? También el pariente cercano, el pariente redentor podía comprar su precio de esclavitud, podría darle la libertad. El pariente redentor podía darle la libertad también a esa persona. O también vengar un asesinato. Si un hombre moría, por ejemplo, si un padre de familia moría, el pariente cercano también podía tomar venganza en nombre de aquella persona que había sido asesinada. Entonces aquí vemos características de lo que era el pariente redentor. Vemos cómo el pariente cercano toma el lugar de la persona que murió en este caso, toma el lugar de el padre de familia, toma el lugar de el sustento del hogar. En este caso, vos haces esto, toma el lugar de lo que el hombre de la familia tenía que hacer. En este caso, vos compra la heredad de Noemí y en este caso toma como esposa a Ruth. Pero volviendo a lo que mencionamos anteriormente, había un pariente más cercano. Había un pariente que era derecho de él, o era obligación, podríamos decirlo así, obligación de él redimir a Noemí y a Ruth. Entonces vos le mencionas esto a Ruth. Le dice, yo acepto redimirte, ya acepto ser tu pariente redentor. Sin embargo, tienes que saber que hay una persona que cumple con los requisitos y que está antes que yo. Entonces, ¿qué es lo que hace vos? Va a aclarar el tema. Entonces, Ruth vuelve con Noemí y Noemí le dice que esté tranquila y que espere porque vos iba a arreglar este asunto. Entonces, ¿qué es lo que hace vos? Capítulo 4, ya vos acudiendo a las puertas de la ciudad donde se llevaban a cabo las transacciones públicas y junto a testigos fieles llega a un acuerdo en cuanto a la redención de Ruth y Noemí. ¿Qué es lo que pasa? Que vos habla con el pariente redentor y le dice que él tiene que comprar la heredad de Noemí, tiene que redimir a Noemí y tomar como esposa a Ruth.
Pero este pariente redentor, él se niega a hacerlo. Y él dice, no puedo hacerlo, no voy a tener descendencia en nombre o sea, del fallecido, del esposo fallecido. Entonces, él no quería tomar el lugar. Él no quería redimir a Noemí ni a Ruth. No quería tomar como esposa a Ruth porque no quería engendrar en nombre de otro. Sino que él no quería perjudicar su propia descendencia. Entonces, ¿qué es lo que hace? Él le cede los derechos o las tareas del pariente redentor a vos. Y, y le cede todas estas acciones y vos se convierte entonces ante todos los testigos que están ahí, ancianos, y ante todos los testigos, todos los que vieron aquella transacción en las puertas de la ciudad, se compromete a ser el pariente redentor, a redimir a Noemí y tomar a esposa como a tomar a tomar como esposa a Ruth. Y lo que hacen es que una de podríamos decir, de las tradiciones que tenían cuando se firmaba un contrato, podríamos decirlo así, se hacía un acuerdo, era que se quitaban un zapato y se lo entregaban a la persona. Entonces se hace este ritual, ¿ya? Y vos se convierte en el redentor de Noemí y de Ruth. ¿Ya? El pariente cercano responsable de redimir a Ruth y Noemí delega su derecho a vos, vos redime a Ruth y Noemí y vos toma como esposa a Ruth y tienen un hijo llamado Obed. Y aquí es como la conclusión de este libro es que nos presenta, o sea, hay un porqué, ¿ya? Porque si nosotros leemos el texto, leemos toda la historia, es corta, como les decía, es breve, y hablamos de una moabita que por muy bien que se haya comportado, por muy justa, por muy piadosa que sea, hasta aquel entonces era una extranjera, no pertenecía al pueblo de Dios. Entonces, aquí se nos habla la importancia de esta historia, del por qué se nos habla acerca de toda esta historia y toda esta, el tema del pariente redentor, de Boaz, de Ruth, de Noemí. Aquí se nos habla, es como el argumento para poder mencionar esta historia, por hacer un paréntesis en esta historia, en el relato bíblico, detenerse en esta historia. Y es porque el hijo o la descendencia que, que es consecuencia de la unión de Boaz y de Ruth, es que ese hijo es Obed, que es el abuelo del rey David. Entonces, para los israelitas, para aquellos que leen este libro, aquí está la razón del por qué. Está la razón de la importancia de esta mujer moabita, esta mujer extranjera que es injertada e insertada en la genealogía, en la ascendencia del Mesías. Porque ella es bisabuela del rey David. Y también vemos otra característica importante aquí, ya a la luz, aquí termina el libro, ¿ya? Aquí termina el libro de Ruth, pero a la luz de la escritura, si nosotros hacemos una interpretación bíblica y leemos el texto de Mateo, la genealogía de Jesucristo, vemos que se hace mención a dos mujeres dentro de la ascendencia de la genealogía de Jesucristo. Y dos mujeres como lo fueron Raab y Ruth. ¿Y cuál es la importancia? ¿Cuál es cuál es, podríamos decir, cuál es la importancia de ellas dentro de la genealogía o cuál es, qué importancia tiene ella en la genealogía? Es que fueron dos mujeres que fueron extranjeras y que no pertenecían al pueblo de Dios. ¿Cuál era la característica, ya, que la hace tan importantes? Eso está mejor dicho. ¿Cuál era la característica que la hace importante y que la hace estar dentro de la genealogía de Jesucristo? Es que ellas fueron antepasadas del Mesías y fueron mujeres que no pertenecían al pueblo de Dios. Raab. Y Raab, que no era cualquier persona, aparte de ser extranjera, no era cualquier persona. Anteriormente su vida no era una vida piadosa,
ni de temor de Dios, sino que era una mujer, dice la escritura que era una prostituta, ¿ya? De Jericó, y que ella injertada en el pueblo de Israel. Ella se suma, abraza la fe monoteísta y se suma al pueblo de Dios. Y llega a ser parte de la genealogía de Jesucristo, así como también Ruth, que no era parte del pueblo de Dios, pero también es insertada y llega a formar parte de la genealogía del rey David, de Jesucristo, del Mesías. Entonces aquí vemos ese aspecto o propósito del libro, mostrar los actos soberanos de Dios. Y esto es un acto soberano de Dios, de hacer de mujeres como Ruth, como Rahab, mujeres que no eran pueblo, hacerlas pueblo de Dios. Mujeres que no pertenecían al pueblo del pacto, hacerlas parte del pacto. Y no tan solamente hacerlas parte del pacto, sino que hacerlas partes de algo mucho más importante, como lo es ser antepasados del Mesías, de hombres importantes como lo fue el rey David, de ser mujeres ejemplo, dignas de imitar su fe, como lo fue Rahab, y que es nombrada en Hebreos capítulo 11 como una heroína de la fe. Entonces vemos rasgos importantes que podemos destacar. Y en el libro de Ruth se nos menciona esta historia, se nos habla acerca de la vida de Ruth, una moabita, que da ejemplo, da cátedra de una vida piadosa, de lealtad, de sumisión, y que obviamente nos da una gran enseñanza. Otro punto también es que el mismo tema del pariente redentor y la labor que cumple el pariente redentor nos habla directamente acerca del ministerio de Cristo, de cómo Él toma el lugar de nosotros, cómo Él nos redime. Redimir es comprar. De cómo, como una de las características de aquel el que caía en esclavitud o el que era esclavizado, también el pariente redentor, el pariente cercano, podía comprar a ese esclavo, comprar a aquel que compró a aquella persona como esclavo, comprar su libertad, redimirlo y darle la libertad. ¿Acaso eso no fue lo que hizo Jesucristo con nosotros? Nos compró cuando éramos esclavos del pecado, nos compró a precio de sangre y nos dio libertad. Y nos dio libertad, nos redimió. Como hay una alabanza, ahora se me viene a la mente ese himno tan hermoso que dice, me redimió, mas no con plata, y me compró el Salvador. Con oro no, mas con su sangre, grande precio de su amor. La historia de Ruth y de vos como el pariente redentor nos muestra ese amor de Dios por nosotros. Nuestro pariente redentor Jesucristo que tomó nuestro lugar. Jesucristo no cedió ese, no evadió esa labor como pariente redentor, sino que Él no cedió sus derechos como pariente redentor, sino que Él tomó nuestro lugar. Y esto es muy importante, porque Él tomó nuestro lugar, ¿ya? Nos redimió de nuestro pecado, nos dio libertad, nos compró a precio de sangre. Entonces, el libro de Ruth tiene mucha importancia y muchas lecciones que nos pueden enseñar, que nos pueden entregar. Como desde el punto de vista judío, desde la mentalidad judía, desde el punto de vista del lector judío, hasta que no se menciona en este último versículo acerca de la descendencia o del fruto de la unión de Ruth y vos, hasta aquel entonces no tiene sentido el que se mencione la historia de Ruth, se menciona la moabita, pero obviamente aquí vemos cómo Dios trabaja soberanamente y nos da a entender una gran lección, nos da a entender el por qué, nos da antecedentes,
contextualiza la historia y obviamente nos da muchas lecciones. Bueno, esto ha sido el estudio del día de hoy del libro de Ruth. Espero que haya sido de bendición, que lo haya disfrutado así como yo lo disfruté, porque cada vez que uno enseña aprende cosas nuevas. Aunque lo haya enseñado una o otra vez, cientos de veces, siempre va a aprender algo nuevo. Como mencionábamos al principio, siempre vamos a aprender cosas nuevas. Así que Dios les bendiga. Gracias le doy a Dios por cada uno de ustedes que está ahí en sintonía. Espero que estén presentes también ahí, estén sintonizando el próximo programa. El próximo programa vamos a hablar acerca de Primero de Samuel. Vamos a comenzar con los libros de Samuel, primero y segundo de Samuel, y posteriormente primero y segundo de Reyes y primero y segundo de Crónicas. Así que les dejo esta invitación a que se sume, a que sigamos juntos aprendiendo de la palabra de Dios y que cada día podamos interpretar la palabra de Dios de una forma eficaz, de una forma correcta y podamos compartir el mensaje de la Escritura con aquellos que no conocen al Señor. Les espero en el próximo programa. Les espero para que juntos podamos aprender de la palabra de Dios y podamos seguir en este viaje llamado A través de la Biblia. Que el Señor les bendiga y nos encontramos en un próximo programa. Bendiciones.